Tema de hoy 1.2.3, que es cuáles son los valores que pueden entrar, cuáles son los valores que pueden salir. Entonces ahora el objetivo de hoy va a ser que al final de esta lección puedan describir el dominio y rango de una función, ya sea algebraicamente o de una gráfica. Entonces el primer problemita que tenemos ahí es examina la gráfica de la derecha y úsalo para aproximar cuál es el valor de y cuando x es igual a negativo 4. Entonces en este caso buscamos dónde está el valor de negativo 4 en el eje de x. Entonces 4 a la izquierda y vemos cuál es el valor de y. Entonces x es igual a negativo 4 y el valor de y sería, en este caso parece como un negativo 3.7. Y lo estamos aproximando, ¿no? O sea, es el estimate, una aproximación. Y para eso usamos el signo de igual, que significa aproximación. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el valor de y en la segunda parte? ¿Cuál es el valor de y cuando x es igual a 1? Entonces, ahora vemos dónde está 1 y vemos cuáles son los valores de y. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, si subimos, llegamos a donde y es igual a 2 y si bajamos, llegamos a donde y es igual a negativo 3. Ahora vemos el siguiente valor, cuál es el valor de y cuando x es igual a 4. Entonces, cuando x es 4, y, si se dan cuenta, ahí mismo tenemos un valor, entonces y es igual a 0. Si voy más arriba, encuentro que y también es como aproximadamente 3.3, igual a 3 positivo 3.3. Y si vamos hacia abajo, parece como un negativo 2.3 por ahí. Entonces, igual esas dos son aproximaciones. 2.3 negativo. Y luego podremos decir al último si esta relación representa una función. Entonces, en este caso, si trazan una línea vertical, igual hacemos la prueba de la línea vertical y se dan cuenta que cruza en más de un lugar. Eso quiere decir que no pasa la prueba de la línea vertical, entonces por lo tanto no es función. No es función porque no pasa la prueba de la línea vertical. Ahora veremos el siguiente problema. Examina la función que está a la derecha. Ahora tenemos una función algebraica. En este caso, cuando x entra a esta máquina, f de x, primero tenemos un 6 de numerador y un x menos 3 de denominador. Entonces, los valores de x que entran aquí se restan entre 3 y lo hacemos la división, ¿verdad? Recuerden que este sería como básicamente un paréntesis en la parte de abajo. Entonces, aquí tenemos que encontrar tres valores. Primero, f de negativo 3. Entonces, si entra un negativo 3 a la máquina, si lo procesamos ahí, sería negativo 3 sobre negativo 3. Eso es igual a 6 sobre. Recuerden, si tienen dos negativos así, los suman y se quedan con el negativo. Entonces, en este caso sería negativo 6. Y mi respuesta es negativo 1. Para encontrar el siguiente sería f de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando entra un 0 en la máquina? Entonces, igual sustituimos 6 sobre 0 menos 3. Simplificamos esos valores y nos damos cuenta que nos queda 6 sobre negativo 3 igual positivo entre negativo. Y eso es igual a negativo 2. Y ya por último, ¿cuál sería f de 2? Igual sustituimos 6 sobre 2 menos 3. Eso va a ser igual a 6 sobre negativo 1. Positivo entre negativo nos da negativo y los 6 entre 1 sería negativo 6 en total. Entonces, esos son los tres valores que encontramos.
Ahora dice calculemos f de 3 y veremos qué sucede. Entonces, si ponemos f de 3, sería 6 sobre 3 menos 3, y eso es 6 sobre 3 menos 3, en este caso sería 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Recuerden que básicamente cuando dividen un número entre 0, eso es indefinido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un valor al cual puedo multiplicar 0 para que me dé 6. ¿Verdad? Ningún valor. 0 por 6 sigue siendo 0, 0 por 3 es 0. Entonces, esa es básicamente la regla de la división. ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor al cual multiplico el denominador para que me dé el numerador? Por eso es indefinido, porque no sé nunca voy a encontrar un valor que exista. Entonces, eso es lo que sucede. Recuerden que 6 entre 0 no es igual a 0. Entonces, en este caso, eso quiere decir que no hay un valor que lo haga así. Entonces, ¿ustedes creen que hay otro valor que también no pueda ser evaluada la función? O sea, podría existir otro valor al cual el denominador sería igual a 0. O sea, otro valor de x que no puedan otra vez meter a la máquina y que les dé un valor de salida. Entonces, en este caso no existe otro valor porque no hay otro valor de x que haga el denominador 0. Entonces dice, el set de números que pueden ser utilizados para x en una función y sacan valores de salida, se le llaman el dominio de una función. Entonces, esta palabra quiere decir en español dominio. En inglés se dice domain of the function. Entonces, en este caso, el dominio de la función es la descripción de los valores que son posibles, los valores de x que son posibles para la función. Entonces, podríamos describir el dominio de esta función. Si se dan cuenta, pues básicamente todos los valores son definidos con la excepción de 3. Entonces, todos los valores que existen de x, pero sin incluir 3. Entonces, ¿qué otro tipo de funciones han visto que a través de otros cursos que tengan dominios limitados? Entonces, por ejemplo, o sea, tal vez hayan visto la raíz cuadrada, la función se ve así. Tiene un dominio limitado, ¿por qué? Porque tiene un valor de inicio y recuerden que no pueden tomar la raíz cuadrada de número negativo. Van a ver otras como la parábola, las exponenciales, las líneas rectas. Entonces, hay unas que no tienen dominios limitados y va a haber otras que sí los tienen. Entonces, básicamente tenemos que tener cuidado con eso.